Bien, este último bloque lo vamos a realizar nosotros solos. Ya nuestro compañero Amador González de la Cruz tuvo que salir a compromisos particulares. Mire, el presidente de la República, una vez que conoció esta última parte, que ya deja claro que el aborto no puede tener limitantes legales en el territorio nacional, ha sido muy cauto, independientemente de que él es un impulsor de estas políticas. Recuérdense que en la Ciudad de México esto tiene ya varios años aprobado. Bueno, pues el presidente hoy dice: yo soy responsable y al mismo tiempo respetuoso del Poder Judicial. Fíjense qué cambio, ¿no? Cuando ha criticado tan fuerte a las áreas correspondientes en lo que es judicial electoral, y a veces también cuando no le gustan las decisiones de los ministros. Pero bueno, ahora dice que no se lava las manos, pero el presidente de la República no debe de tomar partido sobre este tema particular. Sin embargo, he escuchado muchos comentarios de abogados en torno a que y una postura y otra. Aquí el asunto importante es que el debate legal concluyó. Ya no existe posibilidad alguna de que se pueda penalizar el aborto. Hoy lo que debe hacerse desde la Ley General de Salud y las leyes correspondientes o secundarias, o sí correspondientes que se tienen en los estados de la República Mexicana, es el de proteger a la mujer y garantizarle que cuando acuda con esta decisión tenga las garantías suficientes para, pues obviamente, resguardar su salud. Habrá estados en donde a lo mejor se proponga, y creo yo, se debe de abrir la puerta a los grupos promotores de vida, a los denominados pro vida, ser escuchados. Es decir, no se trata ahora de decir: ya no tiene nada que alegar y vamos a hacerlos a un lado del debate. No, por el contrario. O sea, yo creo que es válido en un momento dado que antes de que una mujer entre ya a esta etapa definitoria, pues que sea recomendable el que escuche una plática, el que permite ser orientada en los pros y en los contras, en cuanto a su salud, en ofertarle la posibilidad de dar en adopción al pequeño, a la pequeña, en tantas y tantas opciones que hoy se pueden, digamos, escuchar y hemos escuchado. Lo que no es válido es sancionar, penalizar o castigar cuando una mujer ni siquiera quiere escuchar cualquier recomendación y llega decidida a propiciar un aborto. Eso es lo que ya no nos podemos permitir. Entonces, creo que el reto es magnífico, de acuerdo pues, al tipo de partido político que encabece las posturas en cada estado, o si cada uno de estos espacios legislativos abre, como creo yo debe de ser la postura al debate, pueden darse cabida a muchísimas cosas. Debe de quedar algo bien claro. El hecho de que no se penalice el aborto en México no significa que se obligue a abortar. O sea, nadie está obligado a abortar, pero tampoco se puede castigar a alguien que lo decida hacer. Esa es la gigantesca diferencia de un estado en donde la democracia está avanzando, y tenemos que entenderlo, y formamos parte de una globalización, inclusive en los temas jurídicos. Desde hace varias semanas, el embajador de México en Alemania denunció una subasta de supuestas piezas arqueológicas por parte de la casa Gerhard Hirsch Nachfolger, así se pronuncia en alemán. Traté de hacer mi mejor alemán, ¿no? Bueno, se hablan de 320 piezas arqueológicas procedentes de México, de Guatemala, Panamá, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú, pero aquí el asunto es que esta casa, la casa Gerhard, obvio, no puede acreditar el origen, y muchas, si es que son originales, son parte del tráfico negro, de la extracción y comercialización de piezas con valor histórico y cultural que afectan lo que está prohibido, son ilegales. Pero también la Embajada de Alemania en México
ha denunciado que muchas de estas piezas son baratijas, es decir, que no tienen más antigüedad que su ingreso al territorio alemán por parte de Vivales. Pues una y otra, o uno y otro asunto, es algo bien importante que ha hecho notar Francisco Quiroga. Él detalla y documenta que desde 1934 es ilegal la salida de piezas de contenido histórico y que al respecto se está solicitando la cooperación de autoridades para determinar si hubo algún acto de ilegalidad en Alemania. Por supuesto lo hubo. O sea, ¿cómo llegan esas piezas a esos espacios? Pues solamente a través de el tráfico de piezas arqueológicas que está penalizada en nuestro país. Y es que hay tanto que no hemos explorado que, bueno, pues hay gente en esas comunidades que hace el trabajo, extrae las piezas de tumbas prehispánicas, etcétera, y se dedican a traficarlas. Supongamos que sí tienen la antigüedad, no puede lucrarse con ellas, deben de permanecer, son propiedad del Estado y en todo caso deben de ser exhibidas en los museos que tenemos para tal efecto. Pero desafortunadamente, y qué bueno que hoy México levantó la voz, yo se lo reconozco a Francisco Quiroga, quien hasta hace algunos meses fue el subsecretario de Energía en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hoy, como embajador, está haciendo un trabajo idóneo en esta parte de defensa de nuestra cultura prehispánica. Qué bueno en verdad que esto sucede y que hay quien levantó la voz, que no se arredró, se está jugando, y debo decirlo, el pellejo, porque hay mucho dinero de por medio. Mucha gente queda en digamos, en estas organizaciones delictivas, que no es otra cosa que crimen organizado, para poder hacer llegar hasta estos lugares este tipo de tráfico de piezas, que después con toda libertad las subastan, y ahí alguien las deja en su vitrina, en su casa, o, muy contento de poderlas exhibir. Y como esto hay de todo. Así que si usted sabe, pues lógicamente denúncielo. Es muy importante que esto se conozca. Fíjense el contraste entre Victoria y Matamoros. Anuncia el gobierno de Matamoros que el servicio de recolección de residuos sólidos es eficiente. Está concluyendo el trienio 2018-2021, pero además ya se propuso invertir en equipamiento de las dependencias que prestan los servicios municipales, entre ellos la Dirección de Limpieza Pública Municipal. En los 3 años de administración se equipó a la citada dependencia, fíjense, con 27 camiones de redilas, 24 camiones compactadores, 2 excavadoras, 2 bulldozer, 28 motos recolectoras, 2 transfer y un cargador frontal. Es decir, está atendiéndose una obligación constitucional del municipio, como lo es la recolección de basura. Independientemente de que haya sido o no reelecto el municipio, es inconcebible que hoy la capital del estado viva exactamente lo contrario, incapacidad de recolectar los residuos sólidos. Obviamente ni siquiera estamos hablando de su último confinamiento, y esto en cuestión de horas ya genera peste. En la noche la fauna nociva es sumamente peligrosa, entiéndase rata, tejones, tlacuaches y todo lo que pueda haber de acuerdo al hábitat que conocemos, y por ello el llamado de atención para que se puedan hacer bien las cosas. Enhorabuena por lo que vive Matamoros. Yo entiendo que no todo queda cubierto como se quisiera, pero en la medida de lo correcto y de lo que se puede cumplir, ahí están las cosas. Hoy Alemania, déjeme retornar a Alemania, vive algo muy delicado. Un joven que atendía una gasolinera en Alemania, pidió a un usuario de 49 años de edad, esto fue en el oeste de Alemania, que se colocara el cubrebocas o no le podría dar el servicio correspondiente. Bueno, pues esta persona, molesto por la negativa al servicio, se le va encima a este joven y le arrebata la vida. Ya esta persona fue detenido. Hay una conmoción grave en Alemania por esta
postura de muchos radicales que se oponen a las restricciones sanitarias y pues ahora inclusive le significó el que le arrebataran la vida a una persona. Grave este asunto. Vamos a escuchar el comentario a tiempo, don Teodoro Rentería Arroyo. Saluda con el comentario a tiempo que se titula Llamados a la paz y fraternidad universal. Tercera parte. Hemos dejado para cerrar en forma espléndida esta serie con la apología del padre de la patria Miguel Hidalgo y Costilla, mencionada en su discurso septembrino del presidente Andrés Manuel López Obrador, y las frases que hemos entresacado del magnífico mensaje del presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Para que no queden dudas, López Obrador recordó que por esas singularidades de nuestra historia, la fecha que más celebra el pueblo de México es la del inicio, la del grito, y no la de la consumación de la independencia nacional. A los mexicanos nos importa más el iniciador, explicó. Agregaremos desde siempre el cura Hidalgo que Iturbide, el consumador, porque el cura era defensor del pueblo raso y el general realista representaba la élite, a los de arriba, y solo buscaba ponerse la diadema imperial. Hidalgo fue otra cosa. A él le tocó, con Allende, Aldama, Jiménez y otros dirigentes populares, enfrentar a la oligarquía dominante y proclamar la abolición de la esclavitud. Al mismo tiempo, Hidalgo era un hombre profundamente humano, un auténtico cristiano. Así lo demuestra el hecho de que, para evitar el degüello de miles de oponentes realistas, pero también de inocentes, prefirió quedarse en el Cerro de las Cruces y no tomar la Ciudad de México, que estaba prácticamente rendida. Sin embargo, sus adversarios nunca le perdonaron la osadía de querer igualar a los pobres con las clases más favorecidas. Baste recordar el juicio en que lo excomulgan y la manera en que lo asesinan. Le cortan la cabeza y la exhiben como escarmiento por más de 10 años en la plaza principal de Guanajuato. Ningún dirigente en la historia de México ha recibido más insultos que el cura Hidalgo. Paco Ignacio Taibo hace un recuento de todos los improperios: endurecida alma, escolástico sombrío, monstruo, taimado, corazón fementido, rencoroso, padre de gentes feroces, cura Sila, extrañas sin entrañas, villano, hipócrita, refinado, tirano de su tierra, pachá, locura e imprudentísimo, bachiller, caco, malo, malísimo, perversísimo, ignorantísimo bachiller Costilla, excelentísimo pícaro, homicida execrable, majadero, badulaque, borriquísimo, primogénito de Satanás, malditísimo ladrón, liberticida, insecto venenoso, energúmeno, archiloco americano. Por si fuera poco, en el juicio de excomunión lo llaman demagogo, desnaturalizado y frenético. Él se defendió respondiendo que actuaba con apego a su conciencia, y es célebre la frase que dirige a sus acusadores: abrid los ojos, americanos, no os dejéis seducir de nuestros enemigos. Ellos no son católicos, sino por política. Su Dios es el dinero, y las conminaciones solo tienen por objeto la opresión. ¿Creéis acaso que no puede ser verdadero el católico el que no está sujeto al déspota español? En fin, si Hidalgo no hubiese sido auténtico como lo era, no lo hubiesen sacrificado con tanta hazaña como le hicieron con Jesús Cristo. Sin embargo, Hidalgo en sus últimas horas dio muestras de un temple excepcional y de una serenidad conmovedora, y hasta tuvo el gesto de una insólita amabilidad de componer unas décimas de agradecimiento a sus carceleros por el buen trato que le brindaron, una de ellas dedicada al cabo Manuel Ortega. De acuerdo, nosotros los mexicanos nos sentimos orgullosos de este héroe y de muchos más,
porque aquí en México, como en ninguna otra parte, el movimiento independentista no se inició por simples reacomodos en las cúpulas del poder, ni se gestó únicamente por un sentimiento nacionalista, sino que fue fruto de un anhelo de justicia y de libertad. Por ello, el grito de libertad y justicia va antes que el de la independencia política. Continuará. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave. Bien, con esto concluimos y por supuesto le invitamos a mantenerse atentos a Irradia Noticias Tamaulipas, búsquenos en sus redes sociales, queda esto grabado también en la misma nombre bajo este cobijo en el YouTube, en nuestro archivo digital y siga en la frecuencia de la 89.5, la mera mera, en la frontera. Soy su servidor Teodoro Rentería Villa y le recuerdo, el conocimiento de las noticias acerca a las personas y a los pueblos.